Bueno, entonces lo Sí, primero que hemos hecho es, sí, adelante, licenciado, adelante. muy buenas noches, licenciado, muy buenas noches a todos los presentes. Lo siguiente, a ver, a la fecha, concretamente no sabemos si nuestro perfil lo vamos a hacer para educación regular o educación superior, porque esto, algún compañero en una anterior clase había mencionado que sí, coordinador, licenciado Limber, debería darnos luz verde a esta situación, no, porque consideramos, bueno, que este perfil vamos a ir posteriormente a engrosar para la tesis, ¿verdad? Entonces, yo quisiera, por favor, que nos pueda concretamente aclarar si vamos a hacer para educación regular o educación superior. Muchas gracias. Ya, em, yo entiendo que estamos en una maestría en educación superior. Entonces, los temas tendrían que ir por ese lado, ¿no? Porque tenga coherencia con su programa, ¿no? De maestría, que es educación superior. Entonces, eh, pueden presentar, la idea es un poquito que puedan presentar en esas temáticas, ¿no? En el ámbito de la educación superior. Entonces, no he hablado con el coordinador, pero yo creo que en el programa más o menos esa puede ser la línea, ¿no? En esa línea yo creo que están trabajando, ¿no ve? A ver, estoy llamándole a Limber. Buenas noches, licenciado. Adelante. Tengo la misma duda, licenciado, puesto que nosotros somos diversos maestros que trabajamos tanto en nivel inicial, en nivel primario, secundario, y si trabajamos en el área del nivel superior, quisiera saber cómo vamos a ver la población de estudio. Entonces, justamente tengo también la misma duda porque anteriores docentes nos dijeron que podíamos trabajar con nuestra unidad, con la unidad donde trabajamos, incluso con el curso en el cual estamos trabajando. Entonces, tengo la misma duda, licenciado. Quisiera que nos aclare ese aspecto, por favor. Sí, no depende mucho de mí, ¿no? Sino del programa de maestría en el que estamos, ¿no? Entonces, ahí un poquito nos puede decir, ¿no? Si no depende de mí esto, ¿no? Pero mi recomendación es que podamos trabajar en el ámbito de la educación superior. En el ámbito de la educación superior sería lo más correcto, digamos, ¿no? Ahora, obviamente que en otras temáticas han debido seguramente entrar en otras, ¿no? En otras materias, módulos. Les han debido permitir tocar varias temáticas, ¿no? Pero mi recomendación, o sea, yo he sido tutor de varias tesis y está conforme al ¿no? Conforme al programa. Por ejemplo, en proyectos, donde también he dado módulos, entonces ahí se pide que hagan proyecto de grado, no una tesis, ¿no? Ya, no contesta el licenciado Lima. Iremos avanzando, ¿no? A ver, licenciado, Sí, disculpas, en este caso el perfil ahora que tenemos que trabajar y entregar como producto final, sí o sí tendría que ser para educación superior. sí.
Bien. Entonces, yo imagino que en ese ámbito están un poquito trabajando, ¿no? Pero eso, a ver, denme un tiempito, por favor. Voy a hablar con el coordinador. ¿Cómo está ¿no? Diseñado esto, ¿no? Porque, claro, no creo que todos sean del magisterio, ¿no? Debe haber algunas otras personas que están también en el curso. Y bueno, ellos también deben estar pensando, ¿no? Tema de educación superior. Bueno, ya hemos pedido un perfil, digamos, esto lo hemos partido en dos, ¿no? Una primera parte que les he pedido que puedan presentar para la primera semana y la segunda semana en el marco metodológico, ¿no? Entonces, luego hemos pedido para esta semana el marco teórico en el sistema APA, un poco para que puedan ir trabajando, digamos, un primer avance, ¿no? Un primer avance de su trabajo de tesis, ¿sí? Y bueno, ya en esta semana o ahora, lo ideal es que trabajemos los instrumentos, ¿no? Dentro del trabajo de campo podemos ir viendo los instrumentos, el diseño de instrumentos, la validación del instrumento, la aplicación y el análisis del instrumento, ¿no? Y finalmente ya la próxima semana, aunque voy a ¿no? Voy a juntar, digamos, el trabajo de campo con el informe. Hoy día no creo que terminemos porque el trabajo de campo teóricamente es amplio, pero podríamos ir adelantando algunas cosas, ¿no? Entonces, mientras tanto, cuando nosotros hacemos un trabajo de campo, lo que básicamente queremos es medir, ¿no? Es decir, medir significa la forma en la cual nosotros vamos a tratar nuestro objeto de estudio, ¿no? La mayoría debe tener temáticas, digamos, alguna estrategia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, definimos medir. ¿Qué entendemos por medir? Medir es vincular conceptos abstractos. A ver, alguien está tomando su tecita ahí. Medir es vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Fíjense que acá, cuando hacemos referencia a esto de vincular conceptos abstractos, lo que estamos queriendo es decir, ¿cuáles son esos conceptos abstractos que nosotros manejamos en investigación? Es básicamente las variables. Las variables. Entonces, cuando nosotros queremos ver cómo se comporta nuestro objeto de estudio, vamos a las variables. Y estas variables son las que me van a dar indicadores, ¿no? Entonces, estas variables se van a mostrar con indicadores abstractos, ¿no? Con indicadores abstractos. ¿Dónde se manifiesta estos indicadores abstractos? En la realidad. Entonces, cuando nosotros queremos medir, lo que estamos haciendo es básicamente vincular conceptos abstractos, es decir, nuestras variables, con cómo se manifiesta en la realidad, indicadores empíricos, ¿no? ¿Qué es un indicador empírico? Es lo que se da en la realidad, cómo se muestra en la realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar alguna cosa, digamos un celular, vemos algunas características, ¿no? Algunos indicadores, ¿no?
Algunos hacen más énfasis en la memoria interna, en el sistema Android, otras hacen más énfasis en la cámara, que tenga más píxeles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son indicadores empíricos. Ya a partir de eso nosotros decimos, es un buen celular que puede ser comprado, ¿no? Entonces, ese es un poquito lo que tiene que estar bien claro, ¿no? Es decir, que lo que vamos a hacer en el trabajo de campo es básicamente ver cómo se manifiestan nuestras variables, ¿sí? Y para eso hemos pedido que puedan ustedes trabajar la operacionalización de variables. Sí, la operacionalización de variables que les hemos pedido en el primer trabajo, básicamente tiene 9 elementos, ¿no? Recordando. Un primer elemento que es la variable. Un segundo elemento que es la definición conceptual. La definición conceptual. La definición operacional. Las dimensiones. Indicadores. Medidores. Escalas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escalas. Sujetos u objetos y los instrumentos. ¿No? Estos son los 9 elementos que tiene una operacionalización. Entonces, pero ¿cuáles son donde se hace mayor énfasis? Es en la variable, es en la definición conceptual. Por eso hemos pedido también un marco teórico, ¿no? Las dimensiones y los indicadores. Hasta aquí, ¿no? Estos 4 elementos son un poco los más importantes, digamos, a la hora de ir generando un instrumento. Entonces, a partir de lo que han hecho su operacionalización de variables, podemos nosotros ya ir generando algunas herramientas que nos permiten recolectar la información. ¿Sí? Entonces, a ver, entraremos a ver el primer elemento, variables. ¿Qué es una variable? Una variable es una característica. Característica que cambia de valor o que cambia, es una característica que cambia, cuyos cambios pueden ser medidos. Entonces, una variable es básicamente eso, ¿no? Es una característica que cambia y cuyos cambios pueden ser medidos, ¿no? Por eso habíamos dado la primera definición de medición. Medir es vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, ¿no? Y bueno, la variable es una característica de la hipótesis que cambia, es decir, que toma diferentes valores, ¿no? Y esos valores nosotros podemos medirlos. Entonces, fíjense acá, cuando nosotros decimos que pueden ser medidos, estamos diciendo que estas variables nosotros tenemos que diferenciar. ¿Qué tipo de variables? He preguntado la anterior vez si alguien va a hacer un estudio o una investigación, digamos, cualitativa. Nadie ha manifestado, ¿no? Es decir, hacer una investigación, digamos, etnográfica, una investigación acción participativa, una investigación dialéctica,
una historia de vida, etcétera. No, nadie ha manifestado. Yo estoy asumiendo de que vamos a trabajar con el paradigma positivista o el paradigma mixto y no así con el cualitativo. Entonces, por eso no estoy agarrando categorías, sino variables, ¿no? Entonces, nosotros podemos diferenciar los tipos de variables. Básicamente, puede existir según su comportamiento, según el comportamiento que tiene dentro de la hipótesis, podemos diferenciar variable dependiente e independiente. Adolfo, ¿estás rayando la pantalla? ¿Puedes borrarlo, Adolfo? Entonces, puede ser variables dependientes e independientes, ¿no? Y dentro de ello, también podemos agarrar a la variable interviniente. Entonces, estos tres tipos de variables, ¿no? Variable dependiente e independiente. Entonces, tenemos que saber diferenciar. No en todos los estudios va a haber variable dependiente e independiente. No puede haber solamente variables, por ejemplo, si es un estudio descriptivo. Perdón. Entonces, en los estudios, sobre todo en estudios correlacionales y explicativos, va a haber variable dependiente y variable independiente. ¿Sí? Entonces, esa es una primera clasificación. Entonces, ahora hay otra clasificación, según el análisis. Según el análisis que podemos hacer, puede existir variables cualitativas y variables cuantitativas. ¿Qué significan las variables cualitativas? Por ejemplo, nos dan características o cualidades, ¿no? Género, edad, por ejemplo, puede ser una vista desde un punto de vista cualitativo, ¿no? Si decimos joven, adolescente, o si decimos adulto, podemos ver la edad desde un punto de vista cualitativo, pero también desde un punto de vista cuantitativo. Edad, o 70 años, 50 años, 30 años, 40 años, fíjense que es cuantitativo, ¿no? Porque se expresa en valores numéricos. En valores numéricos. En cambio, las cualitativas, las variables cualitativas, cuando estamos haciendo un análisis, no se expresan en valores cuantitativos, pero sí podemos cuantificar. Son cualidades. Son cualidades, ¿sí? Ahora, dentro de este análisis, dentro de este tipo de variables, podemos diferenciar dentro de las cualitativas, variables nominales y variables ordinales. Sí, a ti te vamos a ver cómo trabaja esto. A ver, pregunto a alguien de la sala, por favor, a ver. A Karina Rodríguez, licenciada Karina Rodríguez. Licenciada Karina Rodríguez.
Hola. Licenciada Lidia Flores Canaviri. No están, a ver. Pablo López, licenciado Pablo López. No hay nadie en clase, solito estoy. Licenciado Juan Carlos Cuellar. ¿Me escuchan? Hola, hola, Adolfo. A ver, Ramiro, ¿me escucha? Sí, Liz, lo escuchamos. Ya. Una consultita. ¿Han pasado el módulo de estadística? Sí, Liz. Ya. Entonces, eso quería saber. Entonces, ahí han debido diferenciar variables nominales y variables ordinales. Gracias. Y dentro de las cuantitativas pueden ser variables de tipo discreta y variables de tipo continuo. Entonces, tenemos que un poquito ver cómo se va a comportar nuestra variable, ¿no? Si va a ser expresado, si va a expresar cualidades o si va a expresar de manera numérica, valores, ¿sí? Las variables nominales u ordinales son variables cualitativas. Por ejemplo, nominales cuando solamente son de nombre. Por ejemplo, el género. El género es una variable de tipo cualitativa, ¿no? ¿Por qué es de tipo cualitativa? Porque expresa una cualidad. Género femenino, masculino. Entonces, ¿cuál es el cambio? Femenino y masculino. En cambio, los ordinales, por ejemplo, son cargos en una gerencia, en una empresa. ¿No? Fíjense que estos son variables ordinales porque expresan una cualidad, pero además son ordinales porque hay un orden ahí. Es decir, hay una jerarquía, ¿no? Por ejemplo, en una empresa, el gerente general, el gerente administrativo financiero, el gerente de operaciones, ¿no? Después vienen los técnicos, los operarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay cierta jerarquía, lo mismo en los cargos de un centro educativo, ¿no? El director, el consejo, los coordinadores, docentes, etcétera, etcétera. Hay una jerarquía. Entonces, cuando hay jerarquía, son variables ordinales. Pero cuando no hay jerarquía, solamente es de nombre, son variables de tipo nominal. Por ejemplo, la religión, el estado civil, son variables nominales. En cambio, los ordinales establecen una jerarquía. Las variables discretas son aquellas que expresan la variable en valores numéricos, pero enteros. Por ejemplo, número de estudiantes. Número de estudiantes, ¿no? Es un valor entero debido a que no puedo decir que hay 2 estudiantes y medio, ¿no? Lo que tengo que decir es o 2 estudiantes o 3. No puedo decir 2 y medio, ¿no? Esas son las variables de tipo discreta. En cambio, las variables de tipo continua son números que pueden expresar en decimales, en fracciones, ¿no? Por ejemplo, el peso. Mamá. Yo puedo pesar, ¿sí? Fidelia, ¿quieres decir algo? Bueno.
el peso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto pesas? Yo puedo pesar 50,5 kilos. No, en cambio acá, número de estudiantes, yo puedo decir que acá están, a ver, ¿cuántos estudiantes estamos acá? ¿Cuántos maestrantes? Estamos 22 maestrantes. 22, no puedo decir 22 y medio, ¿no? Entonces, y así algunas se van expresando en tipos más cualitativo o cuantitativo, ¿no? Entonces eso ya ustedes tienen que ir diferenciando, ¿sí? Diferenciando qué tipo de variables son. Bueno, una vez hecha una vez hecha este análisis de las variables, ¿no? Es decir, identificar qué tipo de variables, es decir, identificar cómo voy a proceder, entonces ya puedo un poquito decir y diseñar instrumentos, ¿no? Para eso nosotros debemos establecer claramente la metodología. La metodología. ¿Qué implica, no? Por ejemplo, ustedes me estaban diciendo mi muestra, mis sujetos de análisis. Ya, no habría mayor problema, pero debemos saber si va a ser un estudio de diseño experimental o va a ser no experimental. Entonces eso ya lo han definido ustedes en su perfil, ¿no? Los que van a hacer de diseño experimental están estableciendo que van a manipular variables, ¿no? En cambio, los que van a hacer en diseño no experimental no van a manipular variables. Lo que van a hacer es extraer información tal y como sucede en la realidad. Entonces esto es importante porque si sabemos de qué tipo va a ser, si es experimental o no experimental, ya podemos diseñar algún instrumento vinculado a esto, ¿no? Por ejemplo, si es un diseño experimental, si es un diseño de estudio experimental, vamos a tener variable independiente y vamos a tener variable independiente y variable dependiente. ¿Sí? ¿Qué significa la variable independiente? ¿Cómo se trabaja la variable independiente? Si es un estudio experimental, ¿cómo se trabaja la variable independiente? Básicamente, el instrumento para trabajar una variable independiente es un plan de intervención. Es un plan de intervención. Es decir, tiene que haber un algo que me permita intervenir, ¿no? Por ejemplo, a ver, un estudio experimental puede ser, me pongo como pregunta, ¿no? Como objetivo, determinar la incidencia de la lectura guiada en el desarrollo en la ampliación del lenguaje, ¿no? Entonces, fíjense, la variable independiente va a ser un poco lectura guiada. Lectura guiada. Y la variable dependiente va a ser ampliación del lenguaje. Lenguaje. ¿Sí? Entonces, para esta lectura guiada, yo tengo que hacer un plan de intervención. ¿Qué implica este plan de intervención? Un objetivo, un contenido, una metodología y un sistema de evaluación, ¿no? Es decir, como nosotros somos maestros, la mayoría hacemos un plan semestral, aunque ya vienen hechos estos planes, ¿no? Pero nosotros planificamos nuestras actividades. Entonces,
Si es un estudio experimental, tenemos que planificar cómo vamos a intervenir con la lectura guiada. ¿Sí? Y luego, tenemos que, en la variable dependiente, tenemos que, ahí sí, utilizar un instrumento, que por lo general es un test, ¿no? Que por lo general es un test, un pretest y un post-test. Antes de la intervención, es decir, antes de intervenir con nuestro plan, hacemos un pretest y después de la intervención hacemos un post-test. ¿Sí? Entonces, eso tiene que estar bien claro en un estudio experimental, ¿no? Entonces, si digamos alguno está haciendo un estudio experimental, ya tiene que tener un plan de acción como instrumento, un plan de acción y un test. Un minutito, por favor, está llamando el coordinador, entonces voy a contestar. Ya habló con coordinador, entonces nos va a enviar los lineamientos para los trabajos, ¿no? Y ahí vamos a salir de dudas, ¿no? Entonces, hasta acá, ¿alguna consulta, alguna pregunta respecto a los diseños de investigación experimental? Esto ya está previamente determinado en el perfil, en la metodología, ¿no? Después ya vamos a ver cómo hacemos un test, cómo hacemos un instrumento, cómo hacemos un cuestionario, de dónde sale, etcétera, etcétera. ¿Alguna consulta? Bueno, en el caso de estudios no experimentales, puede haber también variable independiente y variable dependiente, ¿no? Puede darse el caso, si son estudios correlacionales, explicativos, también puede darse el caso de que den. Pero en este caso, cuando son estudios no experimentales, ¿cómo se trabaja esto? Tanto la variable independiente como la variable dependiente no son sujetos de manipulación. Es decir, no manipulamos nosotros, ¿no? Mientras que en un diseño de investigación experimental, la variable independiente nosotros la manipulamos, la variable dependiente la medimos, ¿no? Entonces, en cambio en los estudios no experimentales, ya. Entonces, los estudios no experimentales, lo que hacemos con las variables es básicamente medirlas mediante un instrumento. ¿No? Puede ser un cuestionario, puede ser un test, puede ser una entrevista, ¿no? Una lista de cotejo, un análisis documental, pero acá no intervenimos, es decir, no tenemos un plan de acción como instrumento. Lo que tenemos son básicamente herramientas que me han de permitir recolectar información. A ver, un estudio no experimental podría ser
la motivación y el rendimiento académico. Tenemos un minuto, vamos a cortarlo y volvemos a entrar, por favor. La motivación y el rendimiento académico, ¿no? Y acá, por ejemplo, la variable independiente sería la motivación, es decir, nosotros no vamos a motivar, no vamos a subir nada de su motivación, simplemente vamos a medir un test de motivación, cuál es el grado de motivación que tienen los estudiantes de la carrera tantos, de la universidad, del centro, etcétera, etcétera, ¿no?